Entonces voy a compartirles la información para continuar la clase, o mejor, iniciar la clase, siendo las 10:27 de la mañana del día martes 30 de junio del 2020. Vamos a terminar con la presentación teórica de lo que es la curva de potencial espontáneo, curva SPE, y proceder a mirar, digamos, desde el punto de vista visual, cómo se interpreta dicho registro. Entonces, los factores que afectan la curva SP, allá habíamos quedado la clase pasada, es el tipo de lodo de perforación utilizado. Hay que conocer la salinidad del lodo, por eso cuando el camión de registros llega a la locación donde se está perforando el pozo, te lo dije al principio, lo primero que hace el coordinador de la cuadrilla de registros es ir a buscar al ingeniero de lodos para que le dé la información sobre el lodo de perforación. ¿Por qué? Porque es importante conocer las características, sobre todo de salinidad, que es lo que llamamos la LRM, la resistividad del lodo, el RMF, que es la resistividad del filtrado del lodo, y el RC, que es la resistividad de la costra del lodo, son muy importantes. Además debemos conocer las temperaturas a las cuales se midieron esas salinidades. Igual debemos conocer la viscosidad del lodo, es importante, y obvio el tipo de lodo. Sabemos que un lodo base aceite pues no es conductivo, y al no ser conductivo, pues este registro no se puede correr, o sí se puede correr, pero no registra. Entonces no se debe correr si el pozo fue perforado con un lodo base aceite. Bueno, lo otro que afecta y que afecta a todos los registros es la profundidad de la zona lavada o la zona invadida con filtrado de lodo. Entonces aquí lo llaman diámetro de invasión de la zona contaminada con lodo, y es la profundidad a la cual hubo, digamos, filtrado de lodo. Entre mayor cantidad de filtrado de lodo haya, va a afectar los registros. No, repito, no solo este, sino todos los registros. Y en particular este registro, porque el intercambio iónico, como ya lo vimos antes, se da aquí, en esta zona, entre la zona virgen y la zona lavada. Entonces, entre más filtrado haya, este contacto del filtrado de lodo con el agua de formación va a estar más lejos del pozo. Entonces, a mayor distancia, obviamente, menos probabilidad de que el electrodo que está aquí en el pozo pues detecte el intercambio iónico que se está dando entre la zona lavada y la zona virgen. Lo otro que influye es lógicamente el espesor de la capa de la costra de lodo. Bueno, ya aquí vimos esa figura. Cuando aquí hay un espesor de capa muy grande, se genera una especie de potencial de membrana aquí. Es la costra de lodo. Entonces, si la costra de lodo es muy gruesa, pues no le va a permitir al registro, al electrodo, detectar el intercambio iónico que se está dando entre la zona lavada y la zona virgen. Entonces, prácticamente este efecto de membrana que genera aquí la costra es como una especie de una barrera que no permite, o sea, mejor dicho, se pierde la permeabilidad. Y obviamente que ese es el objeto de la costra de lodo. Ustedes ya vieron perforación, o le están viendo, y saben que la costra de lodo se da es en zonas donde hay permeabilidad. Y a medida que se va filtrando el lodo, pues lo que se filtra es la fase continua. La fase dispersa, que son todas las arcillas, como la varita, la bentonita, etcétera, esas se van quedando adheridas en la pared del pozo y van generando una pérdida de permeabilidad hasta que la capa de lodo sella
y se vuelve impermeable, lógicamente. Al volverse impermeable no permite que se genere más filtrado, pero al volverse impermeable pues también nos convierte la zona como si fuera una lutita. Entonces, ¿qué pasa con el electrodo? No va a detectar el intercambio iónico que hay aquí entre la zona lavada y la zona virgen y va a registrar cero. El SP va a registrar cero, y siendo una arenisca, pues la vamos a considerar como si fuera una zona impermeable o como si fuera una lutita. Entonces, ojo que ese espesor de la capa de lodo influye mucho en el SP. Bueno, la resistividad RT es la resistividad verdadera de la zona virgen. RT está ¿dónde? Aquí está RT. Entonces, ese valor de RT también influye, lógicamente, en el valor del registro que se vaya a medir, y obviamente pues lo da es RW considerablemente. RT es una resistividad conjunta entre la resistividad del agua y la resistividad RO, que es la resistividad de la roca. Entonces de ahí la combinación de ellos se da la RT. RT es lo que mide el registro, ¿sí? Pero el registro no me va a dar a mí, voy a devolver a una gráfica que les mostré aquí en la clase pasada, ustedes dense cuenta. En la zona virgen hay un RT. Ese RT, ¿quién lo mide? Ese RT lo va a medir el registro. El registro que tiene, el registro de resistividad que tiene una profundidad de investigación para leer en la zona virgen. Es lo que RT, repito, es lo que lee el registro. Aquí en la zona intermedia también se lee una resistividad que se llama RI. Y aquí hay una resistividad que se lee que se llama RXO, que es la resistividad en la zona lavada. Pero una cosa es lo que lee el registro de resistividad y otra cosa es las resistividades individuales. Aquí, por ejemplo, en la zona virgen hay una saturación de agua. A esa agua que hay ahí le da una resistividad RW. Esa RW no la lee ningún registro. Eso es una de las aplicaciones que tiene el SP, que ya hablamos la clase anterior, para calcular el RW. ¿Ya? Y también con RT y el factor de formación, uno puede también calcular RW. Esa es otra fórmula que hay. Y también la roca como tal, la roca, incluido la matriz de la roca, obviamente tiene una resistividad que se llama RO. Igualmente ocurre aquí. Bueno, y aquí también hay aceite, pues ahí habrá una resistividad del aceite, ¿sí? Esa resistividad del aceite, pues ustedes saben que el aceite no es conductivo, entonces la resistividad del aceite tiende a infinito. Aquí ocurre lo mismo. Esta zona lavada no es que vaya a quedar limpia de los fluidos originales de la formación. Esta zona lavada, pues, lógicamente entra un filtrado de lodo, pero y desplaza a esta zona desplaza los fluidos móviles. Entonces, si hay agua móvil, desplaza el agua móvil y ese espacio lo ocupa el filtrado de lodo y el agua móvil se acumula aquí. Lo mismo, si hay petróleo o gas, el filtrado de lodo lo desplaza y se acumula aquí, por eso se llama zona de transición o anulus. Y por eso aquí hay un pico en la resistividad, porque es una acumulación de fluidos desplazados por el filtrado del lodo. Pero no todo el agua se desplaza. Ustedes saben que hay una saturación de agua irreducible. El agua irreducible es el agua que no se mueve, que puede ser agua que está en capilares, o es agua que moja la roca, o también puede ser agua que moja las arcillas si tenemos arcillas presentes en el poro. Si hay arcillas en el poro, pues entonces esas arcillas están húmedas y esa agua que humedece esa arcilla, pues se queda ahí. El agua que está en los capilares también se queda ahí, porque usted sabe que en los capilares se genera una presión capilar que tiende a infinito. Y esa presión capilar que tiende a infinito, pues hace de que esa agua no la mueve nadie. Entonces, el agua también que está intersticial, mojando la pared del poro, pues tampoco la va a mover.
Entonces, toda esa agua en su conjunto, tanto el agua que moja las arcillas, el agua que está en los capilares, esas aguas van a dar una saturación irreducible. Y esa saturación irreducible pues va a tener también una resistividad. Esa agua también va a tener una resistividad RW. Y el filtrado de lodo pues también va a tener su resistividad que es RMF. Y obviamente si queda aceite residual ahí, también ese aceite tiene su resistividad que tiende a infinito. Entonces lo que hace la herramienta de resistividad finalmente es medir una resistividad conjunta, que es la que se llama RXO. Entonces, lógicamente que esos valores de RT influyen, como les digo, en el valor de la resistividad que vaya, o mejor dicho, en el valor de resistividad que va a medir el registro SP. La baja permeabilidad, como ya les dije, pues las afecta, que pues muchas veces es producto de la capa que tiene el espesor de la capa, como ya les dije, de lodo, costra de lodo, pero a veces hay arenas sucias. Las arenas sucias, entonces, entre más sucia sea la arena, más baja es la permeabilidad y lógicamente va a afectar el valor del registro. ¿Por qué? Porque para que haya conductividad se necesita permeabilidad. Recordemos que la corriente, ya sea electroquímica o ya sea corriente eléctrica, viaja es a través del agua. Y para que viaje a través del agua tiene que haber conexión entre los poros. O sea, si no hay conexión, pues no hay permeabilidad. Y si no hay permeabilidad, pues no hay conductividad. Y si no hay conductividad, pues no hay resistividad. Así de fácil. Bueno, obviamente que cuando hay lutitas también, en la arena hay capas o láminas de lutitas en forma de cuñas, pues obviamente también va a afectar el registro SP. El diámetro del agujero ya lo vimos, los registros son centralizados y como son centralizados, pues va a haber una profundidad de investigación de cada registro tiene una profundidad de investigación. Vamos a mirar aquí cuánto es la profundidad de investigación del SP. A ver qué dice aquí Carlos Torres Berlín. En cuanto a la profundidad de investigación, esa grafiquita yo debería de sacarla y colocarla en todas las presentaciones, pero se me ha olvidado. Esta gráfica es clave. Aquí esta grafiquita. Entonces vemos que la profundidad de investigación, aquí no aparece el SP, no lo tengo. Neutron sónico, no está el SP, sónico, density, gamma ray, neutron, y los registros de resistividad. No está el SP, pero lógicamente es clave de que la profundidad de investigación de cada registro es importante saberlo, porque entre más grande sea el agujero, o sea, si el pozo fue perforado con una roca con una broca de gran diámetro, por ejemplo, un diámetro de más de 12 pulgadas, una broca de más de 12 pulgadas, pues no vale la pena correr registros en este hueco. Por eso la parte superior del hueco, lo que es el revestimiento de superficie, que muchas veces son brocas hasta de 24, 30 pulgadas, ¿sí? Cuando el hueco entre más profundo va a ser el objetivo o la profundidad de interés, pues uno tiene que arrancar con una broca de mayor diámetro. Un pozo, por ejemplo, a 10.000, 12.000 pies o más, usted tiene que arrancar con una broca por lo menos de unos 24 pulgadas. ¿Sí? O si no, no alcanza a llegar al objetivo, porque a medida que usted va perforando, cada sección la va revistiendo y al irla revistiendo, pues se va disminuyendo el diámetro de la siguiente broca para la siguiente sección y así el hueco se le va disminuyendo de diámetro hasta que llega un punto en el cual ya no tiene posibilidad de seguir perforando porque se le redujo el diámetro.
Eso le ha pasado a muchos perforadores. Yo conocí un caso de un amigo en Ecopetrol que inclusive lo echaron porque un pozo aquí en el río Sogamoso, que iba a 14.000 pies, él no lo diseñó correctamente y tuvo problemas de perforación por el camino, tuvo pegas de tubería, tuvo zonas ladronas y lógicamente para poderlas aislar y no le funcionan los métodos convencionales para cerrar, por ejemplo, una zona ladrona, pues le toca revestir. Le tocó revestir en zonas donde no tenía programado revestir y eso hizo de que el diámetro del hueco se le redujera a una profundidad somera, o sea, a una profundidad menor que la programada en cambio de diámetro, y cuando se dio cuenta llegó a 12.000 pies con una broca de 3,5 de pulgada y ya no pudo seguir con el pozo y el objetivo era 14.000 pies y ahí se quedó en 12.000. Entonces esa plática se perdió, ese cosito se perdió y obviamente él también perdió el puesto. Lo echaron, aunque fueron cuestiones de eventualidad, pero esas eventualidades en la logística de perforación hay que contemplarlas, ¿no? Hay que contemplar de que por problemas de perforación, ustedes los conocen, que ya los vieron en perforación, los problemas de pega de tubería, de, por ejemplo, pescados. Si se les cae un pescado y usted no lo puede recuperar, pues le toca bajar un tapón de cemento y hacer un bypass. Eso lleva a reducción también de diámetro de tubería o diámetro de hueco, mejor, diámetro de broca y diámetro de hueco. Las pegas de tubería también muchas veces lleva, si la pega es muy fuerte y no la puede usted recuperar o despegar el pozo convencionalmente, pues le toca bajar también un explosivo y reventar tubería en la zona de la pega y también bajar una cuchara desviadora y desviar el pozo. Y bueno, todos esos problemas que ustedes ya conocen, uno tiene que contemplarlos. En una logística normalmente uno la programa como si no fueran a ocurrir problemas de perforación, ¿sí? Y eso siempre se van a dar, esos problemas de perforación, y por lo cual uno tiene que empezar con un diámetro sobredimensionado, o sea, mayor que el que uno considera. Entonces, si usted se va justico con y arranca el hueco de superficie con 24, 30 pulgadas y va a una profundidad considerable, más de 12.000 pies, pues lo más probable es que se quede corto y no alcance a llegar a su objetivo. Entonces, lo mejor es empezar con una broca metiéndole un factor de seguridad del 50%. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene programado que empezando con una broca de 24 pulgadas podría llegar a esa profundidad, pues no arranque con 24, sino arranque con 36 pulgadas. ¿Eso qué significa? Una broca casi de 1 metro de diámetro. Y eso le garantiza que usted, por más problemas de perforación que tenga, pues va a llegar a su objetivo. Pero eso qué significa también? Una broca con un diámetro muy grande, por ejemplo, de más de 12 pulgadas, como las herramientas son centralizadas y son delgadas, ¿sí? Muy delgaditas, como ya les mostré a ustedes en una de las primeras clases, pues lógicamente el anular que hay entre la herramienta, ¿sí? El anular que va a haber entre la herramienta y la pared del pozo es grande, más la profundidad de investigación que tiene la herramienta, pues eso lleva a que muy difícilmente la herramienta pueda medir lo que va a medir. Entonces aquí quería mostrarles un registro. Vamos a mirar por aquí un registro de los talleres. Tenemos un registro, entonces vamos a mirar aquí los diámetros. Este está como corrido. No se ven bien los diámetros. Están las longitudes. Los diámetros quedaron recortados. Espere, busco otro.
Bueno, el de Patilla o Buenaventura sí nos lo muestra bien. Aquí a los pozos de la ANH. Vamos a buscar el de Patilla. Vamos a buscar un compuesto de esto. Aquí sí nos muestran lo que es la sonda. Véala. Entonces, analicemos, por ejemplo, desde aquí arriba todos los diámetros. Entonces tenemos peso, longitud, diámetro externo, o de 2,24 pulgadas, la otra tiene 2,24, 24, 28, 28, 2,24. Mire, la de mayor diámetro es 3,54, que es el gamma ray espectral. ¿Sí? Gamma ray espectral, 3,54 pulgadas. Las otras tienen todas 2,24. ¿Sí? Entonces, si uno se va a un hueco perforado con una broca, por ejemplo, aquí esta primera sección de superficie, pues no se registró. Esto fue una broca de 26 pulgadas, pues no se registró. Imagínense un hueco, este es el hueco de superficie, pues no se registró porque esta es la primera corrida. La primera corrida significa que es esta zona que está sin revestir. O sea, la primera corrida está entre 767 pies y ¿cuánto? 5.002 pies. ¿Sí? Esa fue la primera corrida. Entre 767 pies y 5.002 pies. Ahí la broca, como dice aquí arriba, la broca tiene 26 pulgadas. Entonces, imagínense 26 pulgadas y una sonda de registros en medio aquí, de 2, 3 pulgadas. Miren el anular que hay. ¿Sí? Entonces, la mitad es 13 y la mitad de 3 pulgadas es 1,5. Entonces, si la mitad del diámetro es 20 del pozo abierto, ¿no? La mitad es 13 y quítele a 13 1,5, le da 11,5. O sea, hay 11 pulgadas y media de anular. 11 pulgadas y media. Eso multiplicado por 3 me da 30 centímetros. Entonces, volviendo aquí a la presentación de Carlos Torre Perlín, 30 centímetros significa que, por ejemplo, estos registros que hay aquí, esto está 50, 30 me da aquí, todos estos registros, Dimeter, Microlog, los microresistivos, el sónico, inclusive hasta el density, no registraría nada. ¿Sí? No registrarían. ¿Por qué? Porque lo que estarían registrando sería lodo de perforación. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, huecos con un diámetro muy grande no nos sirven. ¿Ya? Entonces ya aquí, por ejemplo, en el caso de este hueco, pues aquí ya la primera sesión, la broca se perforó con esa sesión, la segunda sesión de 775 a 5.002 pies, se perforó con una broca de 12 un cuarto. ¿Sí? 12 un cuarto. Entonces aquí sí quítele la mitad de 12, a la mitad de 12 es el radio. Sería 6.125, 6 pulgadas. Y a esas 6 pulgadas quítele 1,5, que es la mitad de 3.56, casi 2. Entonces eso me da 5 pulgadas. 5 por 3, 15, son 15 centímetros. Entonces 15 centímetros, nos vamos para la profundidad de investigación. Aquí sería 25, 15 sería por aquí.
Entonces, por ejemplo, ya alcanzaría a registrarse el sónico, el density y todos los demás. Los únicos que no alcanzarían a registrar ahí serían estos microresistivos. Pero estos microresistivos, como tienen una profundidad de investigación muy pequeña, pues esos registros tienen una particularidad cuando se corren, y es que van descentralizados y son tipo patín. Vamos a mostrarles ya para que no me queden ustedes con la duda. Aquí entonces voy a mostrarles cómo sería una sonda microresistiva. Vamos a ver dónde tendría yo eso. Bueno, aquí tenemos una presentación. Aquí tengo yo una presentación de evaluación de formaciones para no abrir un microresistivo. Aquí está. Voy a ir por aquí abajo. Son los resistivos. Los registros de resistividad. Vamos a mirar los microresistivos. Lo voy a buscar rápidamente. Esos son registros tipo patín, véalo. Aquí está. Lo amplío. Entonces los microresistivos, lógicamente la herramienta va centralizada. ¿Sí? Ya va centralizada porque se corre con Wireline, guaya. Entonces ellos llevan aquí unos brazos que se expanden y hace que este patín tenga contacto con la pared del pozo. Al tener contacto con la pared del pozo, los, digamos, receptores, que son los que miden la señal y también obviamente la fuente, en este caso de corriente, porque estos sí son eléctricos. Entonces, la fuente de la corriente, que en este caso está identificado como A, obviamente va pegado a la pared del pozo. Y los receptores también van en el mismo patín. Mira, aquí lo podemos ver. ¿Sí? Van en el mismo patín. Entonces, ellos son microresistivos. Y la profundidad de investigación es de 1 o 2 pulgadas, no más. Pero obviamente tiene que estar teniendo, el registro debe tener contacto con la pared del pozo para que puedan registrar. Porque si no, pues prácticamente no van a registrar nada. Lo que van a registrar es lodo. Entonces vuelvo nuevamente a mi presentación del SP para que vean lo importante que es el diámetro del agujero. Agujeros muy grandes pues, no nos sirven para los registros. Pues, si el diámetro de la broca es muy grande y el pozo es muy grande, pues correr registros es perdido. Y como vimos también en el caso de Patía, ¿sí? En el caso de Patía, allá vimos que los huecos quedaron derrumbados. Se puede haber perforado con un venga, el master log. Vamos a mirar un registro aquí, a último. Usted puede haber perforado con una broca de un diámetro pequeño. Vamos a mostrar el estado mecánico del pozo de la última sesión. Ve, ahí volvemos a la sonda 2,24 y solamente el gamma ray espectral 3,54. Y vámonos al estado mecánico. Todo esto ya fue registrado, está revestido, también está revestido y registrado. Y la última sesión es esta. ¿Sí? La última sesión le colgaron un liner de 9 pulgadas. No, aquí la colgaron. Este es un liner de 9 pulgadas, pero aquí esta última sesión, perdón que me pasé. Aquí dice. Profundidad total 12.100 pies. Es la última sesión que no está revestido el pozo. Broca de 8,5. 8,5 de 7.790 a 12.100 pies. Esa fue la última sesión. Entonces la broca es de 8,5. ¿Sí? La mitad de 8,5 pues es 4,25. Y si le quito 1,5, ¿sí? 4,25 menos 1,5 me da
2,75, 2, o sea, hay un anular de 2,5 pulgadas nada más, por lo cual prácticamente todas las herramientas van a registrar, no hay problema, pero vamos a mirar el registro abajo, después de 7,790, vamos a mirar el calibre, después de 7,790, aquí estamos, 10,000, 10,500. El pozo fue perforado con 8,5, que es esta raya negra. Eso es 8,5. Pero esta línea punteada fucsia es el calibre. Entonces, si esto es 8, y esto es 8,5, esto es 9, esto es 10, esto es 11, esto es 12, esto es 13 y esto es 14. Eso significa que ahí el hueco quedó de 14 por los derrumbes. Entonces, agréguele a esas 2,5 pulgadas, ¿sí? La mitad de 14 es 7, 7 y 2,5 me da 9,5. O sea que realmente el anular que hay ahí no es de 2,5 pulgadas del lodo, sino de 9,5 pulgadas de lodo. Incluso, yo creo que el hueco es de mayor diámetro a este. ¿Por qué? Por la forma plana como quedó el caliper. Dese cuenta que el caliper quedó plano. Nunca un derrumbe es así de perfecto plano. Los derrumbes son aquí picos, vean, son picos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que el brazo no abrió más el brazo del caliper. O sea, el hueco ahí, el pozo quedó con un derrumbe mayor a 14. Y dese cuenta que de ahí no ha pasado ninguno. Mire, el caliper llega hasta 14. Ahí hubo un problema en el registro caliper. Ya, ese es el caliper. Dice density caliper. ¿Qué significa? Que el brazo que abre y mide el diámetro del hueco, cómo quedó perforado finalmente, va pegado al registro density. ¿Sí? Porque el caliper es un brazo y se le puede pegar a cualquier herramienta. Aquí se le pegó al density, pero como se pueden dar cuenta que el corte es ahí perfecto, eso significa que el brazo tuvo un problema y no abrió más. No abrió más. Entonces, vean, en todas partes llega hasta ahí llegó. ¿Eso qué significa? Que el hueco tiene mucho más de 14 pulgadas de diámetro, mucho más de eso. No abrió más. Vea, este hecho es ya para uno haber devuelto, mejor, no recibirles los registros a la empresa y decirle, hubo un problema con el caliper, no abrió lo suficiente, necesitamos que vuelvan a correr los registros. Eso es un motivo para hacerlo, mire, en todo, vean, quedó recortado, ¿sí? A no ser que en esa zona, esa zona no pudieron haber bajado un chop poke es un tubo, que es donde se dan estos picos, donde el pozo se colapsa para poder meter la herramienta, meten un chop poke, pero la broca es de 8,5, el chop poke no puede ser mayor al diámetro de la broca. Entonces simplemente es un problema en el caliper. Es que se ve que el problema del caliper es que no abrió más. Y ahí no pasa. Vamos a mirar qué pasa más arriba de los 7,000. Vamos a mirar más arriba de los 7,700. No, es que lo que pasa es que aquí la última sesión nada más no está completa. Bueno, aquí donde arranca, aquí arrancan los 7,700, aquí sí el caliper abrió más. Aquí, lógicamente, debajo del zapato de revestimiento anterior siempre se abren esas troneras. Ya les expliqué, por efecto del movimiento turbulento del lodo. Pero venga, dése cuenta que hacia abajo el caliper no abrió más. Voy a mirar aquí otra sesión. No la última corrida, voy a mirar todo el combo. Es la última corrida, pues a ver si tenemos todo el combo.
todo pegado, no lo veo. Registro de eléctricos, primera, segunda, tercera, última corrida. El que está completo es el Master Lock, pero no tengo uno completo. Voy a esperar en Buenaventura a ver qué pasa. Buenaventura, a ver si lo tenemos completo. Unos 7.000 a 11.000. Bueno, miremos la anterior, aquí empatía, perdón. Miremos la penúltima corrida. Esta corrida, la tercera. Vamos a mirar qué pasó ahí. En la tercera corrida, también es la misma sonda, ¿sí ve que es la misma sonda? Y ahí, en esa sección de la tercera corrida, de 5.000 a 7.700, se utilizó una broca de 12,5. 12,5. Vamos a ver qué nos registra. Esta también arranca de 7.000 y pico. A lo que ustedes quisieron, corría hasta 11.000. Sin embargo, miremos aquí abajo de 10.000 y pico, donde tuvimos el problema del caliper. Así este pedazo. Es que aquí hubo una corrida hasta 9.000 y ahí fue donde el pozo estaba colapsado. Les tocó suspender esa corrida hasta que reperforaron y solucionaron el problema y volvieron nuevamente a bajar hasta 12.000. Entonces, por eso aparece como tercera corrida. La segunda corrida. La segunda corrida, vamos a ver aquí el combo. También es la misma sonda. Y aquí sí tenemos una sección que va de 5.003 pies y la broca con la que perforó es de 13.38. 13.38. No, ese es el calibre del zapato. Aquí, de 5.000 a 7.800, 5.003 pies a 7.800 pies de 12,25 de pulgada. Es el diámetro de la broca. 12,25. Entonces aquí tenemos el caliper, es este. Le miramos hasta dónde va. El tamaño de la broca arranca en 8. 12,25 está por aquí, aquí está 13 pulgadas y llega hasta 18 pulgadas. La escala, ¿no? La escala llega hasta 18, la broca es de 12,25, ahí está, vean. 8, 9, 10, 11, 12. La mitad es 13. 12,25. Ahí está. 12,25. Esa es la broca. Y este es el caliper. Aquí llegó hasta 18. Vean. Vamos a mirar el comportamiento del caliper. Dense cuenta que el comportamiento del caliper es todo puntiagudo. Vean. Aquí llegó hasta casi 18 y plano. Ahí no abre más. Ojo con eso. Aquí no abre más el caliper. Dense cuenta que quedó plano también. Entonces, el problema es el brazo que tiene el caliper. ¿Pero eso qué significa? En esta zona, el hueco se derrumbó hasta más de lo que dé el brazo. O sea, tiene más de 18 pulgadas el pozo. Y se perforó con una broca de 12,25. Y el pozo tiene más de 18. Yo les había dicho ya en una clase anterior, uno lo primero que tiene que mirar para interpretar los registros es el calibre. Y que si usted tiene más de 2 o 3 pulgadas
de derrumbe prácticamente se convierte o aumenta la incertidumbre en cuanto a los registros o a la calidad de del registro. Entonces, si usted tiene aquí 2 en cuarto, 3 en cuarto, 14, 15, mire, aquí ya lleva 3 pulgadas, 4, 5, más de 5 pulgadas de derrumbe, compañeros, estos registros pierde confiabilidad. O sea, no vale la pena la interpretación de los mismos, porque prácticamente la gran mayoría de herramientas lo que están midiendo es lodo, ¿sí? Las únicas que podrían ser confiables son los de resistividad y obvio pues los de resistividad profunda, ¿sí? Y de pronto intermedios, que son los que tienen profundidad de investigación alta. O sea, el único confiable aquí sería este rojo, que es el laterolot profundo, y el laterolot intermedio, no más. Si corrieron microresistivos ahí, bailas, ¿sí? No sirve, los microresistivos no sirven. Aquí vemos que corrieron el sónico, el gamma ray espectral, está torio, uranio, potasio, está el neutron, está el density, pero dése cuenta que no hay registros microresistivos, no hay. Solo hay registro intermedio y registro profundo. ¿Por qué no corrió microresistivo? Por la misma condición del hueco, ¿sí? Aunque aquí graficados aparecen 3. El azul, el rojo y hay uno fucsia. ¿Quién sabe ese fucsia qué es? No creo que sea microresistivo. Venga a ver arriba que aparece como fucsia. Ah, es el torio, la medición del torio. Bueno, compañeros, en conclusión, esto que le estoy dando, y haga de cuenta que es un repaso dentro de lo que se llama condiciones ambientales del pozo, que no solamente afecta el SP, sino a la gran mayoría de herramientas. Repito, las únicas herramientas que se salvan son las que tienen gran profundidad de investigación, y como lo podemos volver a ver en este gráfico, pues son aquellas herramientas que tienen, y de aquí a 50 centímetros, pásenlo eso a pulgadas, serían más o menos unas 15 pulgadas, 15 de pozo que ya tenga más de 15 pulgadas, pues ya empieza a afectar el gamma ray, el density, el sónico y los microresistivos. Entonces ya un pozo con más de 15 pulgadas de diámetro, prácticamente los únicos registros serían el neutron y obviamente los resistivos, pero los de profundidad de investigación grande, como son los laterólogos y los inducios, que me miden la resistividad intermedia y la resistividad verdadera. Prácticamente sería lo único que quedaría sirviendo y que obviamente podríamos interpretar y utilizar. Profe, una pregunta. Sí, pregunten. Por ejemplo, usted que dice que cuando se observa que el caliper pues hay más de 2 o 3 pulgadas de derrumbe, pues los registros ya pierden sí como credibilidad, o sea, hay más incertidumbre. ¿Qué se hace ahí entonces? O sea, ¿no se siguen analizando los registros, se vuelve a correr o cuál es el paso a seguir? El pozo se perdió. O sea, yo de pronto les hice un comentario en una clase anterior de que en esos pozos Patí de Buenaventura quedaron mal perforados. A mí me hicieron 2 órdenes de bonificación para que interpretara esos registros, cada uno por 60 millones de pesos, que más o menos fue los que ganaron los profesores con esos pozos. Con cada uno de los pozos, casi la mayoría de profesores participamos ahí. Por eso les comentaba hace rato sobre la situación de la universidad presupuestalmente, que se convirtió en una oficina de servicios de escuela, por ejemplo, y que la mayoría de profesores se dedican a bonificar más que a su función de ser como academia, y entonces les interesa. Imaginen una bonificación de 120 millones de pesos me daban a mí. Si usted suma mis sueldos al año, no llega
en esa época, estaba hablando del 2012, mi sueldo en esa época era como de 4 millones, 3 millones algo, vale, 4 millones, eso me da 4 por 12, 48, más primas, póngale 60 millones, me ganaría yo al año. Y con bonificaciones ahí por esos dos pozos me estaba ganando 120 millones. Entonces es una muestra de que a los profesores les interesan más las bonificaciones que el sueldo que tienen en la universidad como docente. Y de ahí la pérdida de la calidad académica por la falta de dedicación del docente a la docencia como tal. Y ustedes me imagino que al nivel que ya van en su carrera, que es séptimo semestre, pues claramente me imagino que ya lo han identificado, ¿sí? De la falta de compromiso y atención o dedicación del profesor a sus alumnos. Y obvio, me incluyo yo también, ¿entienden? Porque yo no bonifico desde que me ingresé al Congreso de la República como asesor del Congreso, pues yo ya no bonifico en la UIS. Por eso no soy profesor tampoco de posgrado. Porque no puedo, yo no puedo tener dos comisiones, más de dos comisiones, o sea, no puedo tener dos comisiones. Tengo una comisión que es la que tengo hacia el Congreso y no más. Entonces, pero los demás compañeros sí se dedican a esas bonificaciones y las bonificaciones pues son mucho más significativas que el salario y eso hace que ellos pues por lógica le dedican más tiempo a lo que más ingresos le genera. Entonces yo esas dos bonificaciones yo no las firmé, no las recibí porque yo al ver esos registros yo dije yo no rindo informe porque si yo rindo el informe pues por mi ética profesional pues yo tengo que decir la verdad. Y decir la verdad es que esos registros no sirven. Entonces la ANH va a decir, bueno, y esos registros no sirven, la UIS no me los puede cobrar. Y si la UIS no le cobra los registros, pues los tiene que pagar la UIS. ¿Sí? Y entonces viene una cosa secundaria. Bueno, y profe Vanegas, ¿por qué los registros no sirven? Ah, no, porque el hueco quedó mal perforado. Ay, pues, entonces viene la ANH a decir, entonces no le pago el pozo a la UIS. Imagínense ustedes el mierdero, donde cada pozo costó como 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 30 millones de dólares, compañeros. 30 millones de dólares que perdería la UIS y que la UIS tendría que pagar. Pues yo simplemente no quise meterme en esa camisa de 11 varas y a dar un pie al costado y decir no participo. Simplemente me abstuve y dije yo no participo en la interpretación de esos registros, no rindo informe y preferí dejar de ganarme 120 millones de pesos. Así de sencillo, compañeros, sus cosas no sirvieron, me disculpan la expresión, para un culo, no sirvieron. Ahora viene la pregunta de ustedes. ¿Por qué los pozos no sirvieron? Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que tener claro de que era un pozo estratigráfico con fines científicos, más no un pozo exploratorio con fines de búsqueda de petróleo. Con lo cual los registros, al quedar el pozo mal perforado, pues hubo un problema de diseño de lodo. Cuando un pozo se derrumba de la manera que se derrumbaron esos dos pozos, pues es que un pozo que se derrumbe más de 2 pulgadas es un problema de lodo, porque es que el lodo es el que sostiene el pozo. Haga de cuenta que el lodo tiene una densidad, ¿no? La densidad es el peso. Haga de cuenta que usted como persona se mete a un hueco. Entre más gordo sea usted, más presión hace sobre las paredes del hueco. Entre más flaco sea usted, menos presión hace sobre las paredes del hueco. En otras palabras, el lodo es el que sostiene la pared del pozo. Eso lo vieron ustedes en perforación. Cuando vieron lodos, una de las funciones del lodo es mantener la pared del pozo, a mantener el pozo, que el pozo no se derrumbe. Si el pozo se les derrumbó, compañeros, hubo problemas de diseño del lodo de perforación. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora,
usted le hace estos comentarios a cualquier profesor de perforación, lógicamente le va a decir, sí, el profesor Vanegas tiene la razón. Pero si le va a hacer ese comentario a aquellos funcionarios de la escuela de petróleos que estuvieron a cargo de ese pozo, como el profesor Julio Pérez o Nicolás, le van a decir, no, el profesor Vanegas está hablando mierda porque ese no sabe eso, además él nunca ha perforado un pozo. No, es que aquí no necesita uno haber perforado un pozo. Como les dije hace rato, uno aquí lo que necesita tener es 2 neuronas en el cerebro que piensen, solo con 2 neuronas, para encontrar la lógica. Y conociendo uno, pues, registro de pozos, pues los registros de pozos tienen una conceptualización muy profunda. Ahora, hay una cosa que ustedes deben tener claro. De las asignaturas que ustedes ven durante toda su carrera, una de las asignaturas más complejas es esta. Ahora, ¿cómo lo comprueba usted? Simplemente evalúe el conocimiento en registro de pozos de los profesores de la escuela. Yo creo que, no sé, nunca he ido a una clase de Baika, nunca he ido, pero está dando registros. Yo asumo que ella sabe registro, ¿sí? Asumo, pero que Zuli, Julio Pérez, Nicolás, el resto sepan registro, no saben. ¿Sí? No saben y por lo cual no saben la magnitud de lo que uno está hablando. Por ahí el que medio entiende registros alguito es Samuel. ¿Sí? Por eso cuando hablábamos de la resistividad, cuando hablamos de la radioactividad en el gamma ray, y yo cuestiono en el fracking el problema de los ripios que se van a sacar al perforar horizontalmente grandes secciones, y lógicamente son muchos los ripios que van a salir de una roca generadora con gran cantidad de isótopos radioactivos y minerales pesados. Usted le comenta eso a un profesor de la escuela y el profesor de la escuela queda groggy. Él no entiende la magnitud de ese problema porque no saben registro de pozos. Menos saber de minerales pesados, menos saber de radioactividad. Entonces, ellos simplemente se escudan en desautorizarlo a uno cuando uno cuestiona eso, diciendo de que, no, ese man nunca ha trabajado en la industria. ¿Sí? Y eso hacen también los colegas de la industria. Muchos de esos perforadores y muchos de esos ingenieros de petróleos que llevan 15, 20, 30 años en la industria, de esto que nosotros estamos hablando aquí, no saben. Muchos pueden ser perforadores y saber interpretar registros, pero que tengan un conocimiento profundo de los problemas de radioactividad y minerales pesados, no lo saben. Ahora, yo les confieso algo. Yo inclusive ya llevaba muchos años dando registro de pozos y me limitaba a hablar ahí a grosso modo de que si la radioactividad pasaba de tantas unidades API, entonces era una lutita y pare de contar. Pero yo realmente llegué a aprender sobre este efecto de la radioactividad, pues reuniéndome con profesores de química y de la UIS que tienen un grupo de investigación sobre radioactividad, ¿sí? Y analizando con gente, o sea, hablando con gente que sí sabe el cuento, que sí se ha metido en los laboratorios, que han medido las radioactividades y conocen sus efectos y sus consecuencias desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista de la salubridad y todo eso. Y yo entiendo el cuento y lo asimilé por el hecho de ser profesor de registro. Ese tema no lo interpreta cualquier persona. Ahora, des en cuenta que nosotros llevamos un mes de clases larguito, hemos visto todas herramientas y des en cuenta lo que hemos visto en conocimientos teóricos o conceptos que son necesarios para la completa o correcta interpretación de un registro. Dese cuenta cómo hemos hablado aquí de conceptos de física, no solo de la física mecánica como tal de esfuerzos, que es poco lo que hemos hablado, como hemos hablado es de las otras físicas más profundas, que lo ven ustedes en lo que yo vi como electromagnetismo.
Aquí no hemos visto todavía el registro sónico, pero son conceptos de acústica. Tenemos que ver también registros eléctricos, son conceptos de electricidad. O sea, aquí ustedes, por eso en la primera clase yo les dije, mire, para que ustedes interpreten muy bien los registros, conozcan de esto, tienen que repasar las físicas que ustedes vieron, además de repasar los conceptos de sedimentología, porque es la parte de la litología es clave, y lógicamente tener claro los conceptos de perforación, ¿sí? Todo lo que es perforación, lodos de perforación, se unen con los conceptos de sedimentología y conceptos en sí de geología como tal, y unido todo a todos los conceptos de la física, de las tres físicas que ustedes vieron. Entonces, por eso la asignatura es un poco compleja, en el sentido de que es una mezcla de conocimientos de diferentes áreas, y que esos conocimientos, que son conceptos previos que ustedes debían de tener, muchos ya los olvidaron, o muchos pasaron por esas asignaturas, pero esos conceptos no los asimilaron bien. Entonces eso lo lleva a una dificultad en el aprendizaje de los registros. Y la otra deficiencia que yo he visto aquí con la enseñanza de los registros es los malos conocimientos que ustedes traen de geología. Por eso mi pelea en la escuela desde el año 2005 y que se cristalizó después del 2015 fue de que nosotros tuviéramos un profesor de planta para las materias de geología, ¿sí? Y que ahí fue donde entró Edward a dictar las materias de geología como un profesor de tiempo completo dedicado a nuestros estudiantes, porque es que el problema de las geologías es que es un servicio que nos prestaba la Escuela de Geología, donde los docentes eran profesores cátedra, inclusive no nos asignaban profesores de planta de las escuelas de geología, sino profesores cátedra, que muchos ni venían a clase y se venían era a echar ahí un brochazo por encima con conceptos muy triviales, y fuera de eso no tenían laboratorios, no veían laboratorios de geología, y menos no tenían salidas de geología. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estudiante de petróleos quedaba con unos conocimientos de geología muy bajos y llegaban a registros, y en registros uno se daba cuenta que era mucho problema de interpretación por parte de los estudiantes, pero es debido a los conocimientos previos muy débiles, y eso necesitaba pues tener un profesor de geología dedicado a nuestros estudiantes y que las materias tuvieran salida, tuvieran laboratorio, etc. Sin embargo, parece que eso tampoco ha dado el efecto y el resultado que se quería, desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque Edward también se dedicó fue a los servicios, a bonificar, se le pegó el vicio de los demás rápidamente y perdió el horizonte. Entonces, no sé ustedes con quién vieron la geología, sedimentología, quién vieron geología estructural y el petróleo, pero sobreentiende que Edward se contrató para dar geología general, para dar geología, sedimentología, y para dar geología estructural y el petróleo. ¿Ustedes la vieron con él? Uno solo. No, profe. No, yo ¿No lo no. vieron? Yo no. No, profe. No, O sea, ustedes son víctimas de los profesores cátedra de geología. Tal vez. O sea, ustedes, sus docentes de geología, fueron profesores cátedra. Sí, señor. Sí. Pues en mi caso fueron profesores de la escuela de geología. Ah, bueno, fue así. Eran cátedra. Y tuvieron salida de campo. Sí, señor. Bueno, sí, un profesor Sí, de señor. planta sí les hace.
es que lo bueno de tener un profesor de planta de la Escuela de Geología es que ellos programan sus salidas a campo, porque el profesor de planta tiene viáticos para las salidas a campo, cosa que no ocurre con el profesor cátedra. El profesor cátedra primero pues anda ocupado en sus trabajos externos, porque ser profesor cátedra en la universidad pues no le genera muy buenos ingresos. Eso lo hace más por amor al arte y como una colaboración que porque sea una fuente de ingresos para sobrevivir. Entonces por eso el profesor cátedra no le dedica tiempo o no tiene la pasión o el compromiso con el estudiante, porque él tampoco tiene tiempo de irse, por ejemplo, 1, 2, 3 días de salida a campo y con campamento a los estudiantes o muchas veces pues con hotel, porque primero no tiene el tiempo, ¿sí? Porque él tendrá otra ocupación de tiempo completo en otro lado, y segundo pues no le pagan los viáticos, pues, que si acaso le darán el bus, ¿sí? El transporte para allá a los estudiantes, pero viáticos para poder estar en campo, no. Y si acaso tienen salida con un profesor cátedra, será ir y volver el mismo día. O sea, se convierte en un paseo y no muy lejano, porque es que en geología, para poder aprenderla, toca ir a campo y hay que ir a los sitios donde, por ejemplo, va a haber rocas ígneas, pues toca ir a la cordillera central, porque aquí en la cordillera oriental no las va a encontrar, a no ser que se meta por aquí, por el macizo de Santander, por el lado de Cáchira, ¿sí? Y llegue a las zonas donde ya está la parte de la roca ígnea. Es la única parte de la cordillera oriental donde hay roca ígnea, o allí en el cañón del Chicamocha, pero en el cañón del Chicamocha solo aparece una roca ígnea, inclusive esa roca, esa formación tiene el nombre de Chicamocha, ¿sí? La formación Chicamocha porque aflora ahí. Es una especie de granito, ¿sí? No más. Pero para ver usted una diversidad de rocas ígneas, pues tiene que ir usted hasta la cordillera central a observarlas. Y para ver, por ejemplo, estructuras significativas, buenas estructuras, tendrá que ir por allá al río Chicamocha, por el lado de Capitanejo, por esos lados del río Nevado. O sea, tendría que tener una salida mínimo de 2 días, porque solo en bus de aquí para allá hasta Málaga son 6, 8 horas de ida. Y saben que un día viajando, otro día de salida y otro día regresando. ¿Entiendes? O sea, un cátedra no va a hacer eso. Y de acaso en sedimentología pegarse un viaje hasta allí, hasta la represa de Hidrosogamoso, y ver por ahí los afloramientos de las formaciones de la cuenca del Magdalena Medio, comparadas por aquí en Girón, luego en Lebrija, por allá en Portugal, y ahí para abajo sí echar pata y ver dónde aflora la formación La Luna, la formación Simití, Tablazo. Eso sí se podría hacer en un día, pero no más. O sea, es muy difícil ver geología sin tener salida a campo. Los estudiantes de geología, la salida a campo son de mínimo 15 días. ¿Sí? 15 días. Es lo mínimo que tiene un estudiante de geología en una salida. Entonces, lógico que es muy diferente 15 días a un día. Que me imagino que si tuvieron salida fue una salida de un día o máximo 2 días y para de contar. Bueno, compañero, entonces, siguiendo aquí en el cuento, pues las rocas de carbonato también afectan mucho el registro SP. Ahorita lo vamos a ver en el perfil. Y lo mismo las aguas presentes que estén en los carbonatos también influyen. Las rocas de carbonatadas o lo que llamamos calizas y dolomitas son impermeables, son rocas impermeables, por lo cual el SP ahí va a marcar 0. La única forma de que el SP registre o marque un valor mayor a 0, ya sea negativo o positivo, hablando mayor en términos de valor absoluto, es de que la roca carbonatada esté fracturada
y obviamente el intercambio iónico se va a dar es en las fracturas o en las fallas. Fractura y falla es muy diferente, ustedes ya lo saben, y que esas fracturas pues tengan agua, porque si no hay agua, pues no hay intercambio iónico tampoco, ¿sí? Porque el intercambio se da es entre el filtrado del lodo y el agua presente en la formación. Entonces muchas veces las rocas carbonatadas sí están fracturadas y por lo general están fracturadas en la naturaleza porque son muy frágiles, entonces se rompen con cualquier movimiento tectónico, se fracturan, pero a veces las fracturas se rellenan de arcilla y si no son arcillas húmedas, pues no va a haber intercambio iónico, entonces no va a registrar. ¿Sí? Si son arcillas secas, pues lógicamente no va a haber intercambio iónico y va a marcar cero. Lo otro que afecta es obviamente la temperatura, porque aquí como se está midiendo una resistividad a mayor profundidad, pues la resistividad es menor, ¿ya? Porque aumenta la conductividad con la temperatura. Eso es una variable que vamos a ver también más adelante. Y ya como le expliqué con las rocas carbonatadas, pues, también afecta las fallas y fracturas de la roca, digamos la curva del SP. Esos son los factores que la afectan. Aquí vemos unos ejemplos. Entonces vemos, por ejemplo, cómo está el SP. Aquí viene la línea de cero, la línea base, que son las zonas impermeables que llamamos. También la llaman línea base de lutitas. Se llama línea base de lutitas pues porque sobreentiende que las lutitas son las zonas impermeables, pero eso no del todo es cierto, porque vuelvo al cuento anterior que les acabé de echar. ¿Sí? Si paso por una roca carbonatada y la roca pues es impermeable, pues no hay intercambio iónico. Entonces, lógicamente también me va a marcar cero. Entonces, muchas veces uno mal interpreta y considera una lutita una zona carbonatada, porque es impermeable también. Entonces, es un error generalizar que los valores del SP0 o cercanos a cero sean lutitas. No necesariamente. ¿Sí? Pueden ser también caliza. Y también puede darse el caso de que la resistividad del filtrado del lodo sea igual a la resistividad del agua de formación. Entonces, si las dos resistividades son iguales, tampoco hay intercambio iónico, entonces la curva va a marcar cero. No sé si lo tenga más adelante, a ver, si no lo tiene, se lo dibujo en la tablet para que lo vea. No creo que esté. No, ahí ya se acaba la presentación. Espérense, les muestro en la tablet. Lo voy a mostrar. Espérenme, salgo. Lo dejo aquí donde íbamos. Y voy a aquí. Bueno, yo no he borrado lo que hemos visto en las clases anteriores, porque pues la idea mía es dejarles a ustedes como un libro con esos apuntes. Entonces, hoy es que 30, ¿no? 30, 2020. Entonces, para cuando revisen los apuntes se acuerden. Entonces, aquí lo que nosotros podemos tener, compañeros, es simplemente, vamos a dibujar aquí el SP.
Va a poner de menos 80 a más 20. Y aquí el 0. ¿Sí? Esa es la línea de las rutitas. Este es el SP en milivoltios. Entonces voy a dibujar aquí una especie de litología. Entonces voy a poner aquí rutitas. Estoy agrandando más esta curva. Aquí tenemos rutitas. Vamos a poner aquí una arenisca. Voy a poner aquí una caliza. Y voy a ir aquí a otra lutita. Ahora sí voy a proceder a echarle las pintas. Ya sabemos que esto es una lutita. Arenisca, caliza. Y voy a poner aquí otra lutita. Y aquí voy a poner una caliza. Ahí tenemos la caliza. Y aquí pongamos una arenisca. Ahí tenemos la arenisca. Y voy a colocar aquí un RW, que es la resistividad del agua, igual a RMF, que es la resistividad de filtrado del lodo. ¿Sí? Disculpen la letra ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a dibujar ahora el SP. ¿Sí? Entonces, el SP viene en lutitas 0, que es impermeable, y esta zona, aunque sí es permeable, como las resistividades son iguales, también marca 0, y estas calizas, suponiendo no fracturadas, que no estén fracturadas, marca 0, y esto es lutita, marca 0. Entonces mire como todo el SP, ¿sí? Todo 0, no sirvió. Ahora, para no hacer otro gráfico, voy aquí a cambiar el signo de estos signos, de que no me quiere borrar. No me quiere funcionar el borrador. El táctil. Me borró aquí arriba. Me borró el SP. Y aquí no me borra, ¿no? Bueno, no me borró.
Pero aquí fácilmente voy a colocar el signo, voy a cambiarlo. Y voy a poner, no, voy a ponerle rojo, más gruesito. Y voy a poner que el RW es mayor. ¿Sí? El RW es mayor. Entonces, si la salinidad del agua de formación es mayor que la salinidad del lodo o del filtrado, entonces el comportamiento, compañeros, del SP va a ser de la siguiente. Voy a cambiar el color. No color. Voy a ponerlo verde. Entonces, aquí sería así. Lupitas, pues 0. Aquí entonces, como el agua de formación es más salado, hay un intercambio iónico desde aquí, de la zona virgen, donde está RT, a RMF, que está aquí. Ya les había explicado la clase pasada, es la zona lavada. Entonces se vienen los cloros hacia acá, y eso va a hacer de que haya un valor negativo. Entonces aquí viene el SP, se va a convertir así. El registro del SP ahí. ¿Por qué? Porque, repito, el intercambio iónico viene hacia acá. Ya les expliqué en la clase anterior, y esto es un viaje de cloros o cloruros negativos, y hace que sea negativo. Aquí, supongamos que lo paso a fracturado, ¿sí? Entonces, si es fracturado, va a tener picos así. Donde está la fractura, genera un pico. Ahora, puede ocurrir que la fractura sea muy continua, una zona bastante fracturada, entonces estos picos hacia abajo no se dan. Si hay fracturas muy seguidas, entonces podemos tener una curva así, o sea, plana, pero eso sí hay mucha fractura. Si hay algunas fracturas, el pico sería solo. Ahora, cuando hay una zona fallada, supongamos que aquí hay una falla, cuando hay una zona de falla y hay movimiento de la falla, se genera una discordancia. Entonces, aquí es impermeable, pero si hay, supongamos que esta lutita esté fallada y corrida, entonces va a ocurrir lo siguiente. Esto. ¿Sí? Espera a ver si me borra aquí. Oye, me está borrando lo que no es. Está como rara la tabla hoy. No me borra lo que yo quiero. Bueno, pero está borrando mejor. Hoy está loca mi tablet. Está loca. Bueno, esto que muestro aquí, te lo voy a mostrar en las diapositivas. Esa sí la tengo contemplada en las diapositivas, que es una zona de discordancia. Lo mal, muestra si la tabla me da para regresar, para dejarles el gráfico, ¿cierto? Dejarlo como estaba. Creo que ahí. Bueno, esta discordancia la llamamos cambio de línea cero, que sea aquí. Cambia de línea cero. Esa discordancia se muestra aquí. Des de cuenta que la línea cero original era esta, la línea cero original, y cambió. Entonces, cuando ocurre estos cambios, así, llamémoslo así, ¿ya? Eso significa que aquí hubo una zona discordante.
o zona de falla, también se le llama. Bueno, me voy a salir de ahí para ese grafiquito le va a quedar ahí a ustedes para volver a la presentación y mostrarles esa discordancia aquí. Entonces, lo que yo les estaba explicando aquí, vean, el SP viene y de pronto tiene una línea base 0, o lo que llaman línea base de lutitas, o línea base 0, y de pronto, ¡pum!, llega y cambia aquí la línea base 0. A partir de aquí la línea, el SP salta aquí y ya el 0 se viene corrido para acá, ¿ve? ¿Bien? Entonces se cambió el 0. Al cambiarse el 0, lo que demuestra es que en este punto, ahí lo dice, vean, una zona de discordancia, ¿sí? Eso es lo que demuestra, y por eso dicen que uno de los usos del SP es identificar esas discordancias o zonas de falla. Aquí también se dio, vea, esa discordancia hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado. Veníamos con esta línea base 0 y pasó a la línea base 0, se corrió un poquito, entonces zona de discordancia. ¿Ya? Zonas de permeabilidad, pues son estas zonas de permeabilidad, ¿sí? Y los picos son zonas de permeabilidad. Digamos, mirando a ver si hoy sí terminamos, los 10 minutos que nos quedan, terminamos la diapositiva. Bueno, esto es sobre la distribución de la corriente, eso ya lo expliqué. La corriente eléctrica siempre fluye más fácilmente a través de formaciones de baja resistividad, ¿sí? O sea, donde hay alta salinidad o conductividad. Y evita las formaciones de alta resistividad. Lógicamente, aquellas que tienen baja permeabilidad, tienen alta resistividad, o también donde hay aceite, hidrocarburos, ya la resistividad es muy alta. La distribución de corriente alrededor de los límites de capa determina la forma del SP. Las siguientes figuras ilustran 3 casos. Bueno, esto no lo utilizamos nosotros mucho, lo que viene enseguida, sí los geólogos, ¿no? Los geólogos sí analizan la forma de la curva aquí, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? También lo hacen con el gamma ray, y ellos lo hacen más o menos para identificar también lo utilizan igual que el gamma ray para identificar el ambiente de sedimentación y la granulometría y todo eso. Estas 3 gráficas de casos no nos interesan a nosotros. Yo quiero mostrarles, porque no les mostré rápidamente lo que hacen los geólogos. Los geólogos, pues, voy a ver si lo tengo por aquí. Bueno, ellos los registros lo pasan a imagen. No sé dónde es que tengo yo eso. Ya, por aquí las tareas de los estudiantes. Trabajo de interpretación. A ver si está aquí. Bueno, aquí está Gamma Ray, trabajo de interpretación. Ellos pasan los registros a imagen para poderlo ampliar, ¿no? No está acá. Y no está, es simplemente el informe que ellos entregaron. Yo quiero mirar, creo que lo hicimos con un Kifa. A ver si por aquí están los pozos de Kifa. Aquí están, registros de Kifa. Vamos a meternos por aquí a uno de estos. A ver, aquí está. Y yo con ellos en clase trabajé Kifa bastante. Entonces, aquí hay un registro de Kifa pasado obviamente a
a JPT o bueno, a imagen. ¿Y para qué se hace? Para poder ampliarlo. Veo aquí la ampliación de la imagen. Espere que no me quiere dar tamaño. Uy, miren lo que salió ahí. Bueno, yo no sé por qué perdí el zoom aquí. Se me perdió el zoom. Me perdió el zoom. Debe estar aquí. A ver, aquí está. No lo veía. Qué pena. Entonces, uno aquí lo que hace con pasar el registro a imagen es que uno le hace zoom en imágenes para poder, y ellos lo llevan a un zoom bien grande para poder ellos ver la forma de la curva. Entonces, aquí creo que tienen ambos, el SP y el gamma ray. Obviamente aquí están por una zona de lutitas, todo esto es lutitas, o si no es conglomerado. Vamos a ir a donde están las arenas. Uno ya llegando a 3000 por aquí. Y bueno, ahí ya llegó Arenas, volvió otra vez a lutitas. Por aquí va a llegar a la formación carbonera. Aquí está. Aquí llegamos 5700, perdón, 2750 pies. Quifa es el mismo yacimiento de Rubiales. Ustedes saben que Rubiales, Quifa y Pirilí son 3 contratos, pero el yacimiento es uno solo. Entonces, aquí vemos el gamma ray y aquí vemos la forma de la curva. ¿Cómo es? Recuerden en las aplicaciones del gamma ray, esta es una forma cilíndrica, ¿sí? Hay un ángulo agudo arriba, un ángulo recto arriba, y aquí también prácticamente hay una curvatura, pero es también un ángulo agudo y abajo es un ángulo agudo. ¿Eso qué significa? Esta capa, o mejor unidad, también lo llaman miembro, este miembro de la formación carbonera es una arena, tiene un tamaño de arena uniforme, del mismo tamaño, y también pues es una arena limpia. El gamma ray baja de 30, es una arena limpia. Entonces esto me da un ambiente de depositación costero, o también puede ser un abanico marino, aunque nosotros sabemos que aquí en la Orinoquía colombiana, pues eso es una cuenca que fue continental y marina, de regresión y transgresión marina. En un momento dado, cuando se depositó la formación carbonera, eso era una zona costera, o sea, el litoral con arenas bien lavaditas. Ese es el ambiente de depositación que se presenta ahí. Y ellos lo amplían así para poder ver la curvatura del registro. Obviamente este LSP que quedó mal corrido. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, cómo trabajan los geólogos eso, y aquí también, lógicamente, quería mostrarles, a ellos les interesa mucho ampliar la curva del SP para conocer estas formas, dónde es el punto de inflexión, porque eso también indica cómo es la resistividad de las formaciones en su vecindad. Por ejemplo, cuando el punto de inflexión se acerca a la cresta de la curva, ¿qué es esto? Significa que tiene una lutita con una resistividad más alta que la arena. Y la arena, en este caso, tiene la resistividad baja, significa que tiene bastante conductividad, o sea, esto está lleno de agua. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que el punto de inflexión sea en la mitad de la cresta, como en este caso el punto de cambio de curvatura es en la mitad, significa que las dos formaciones tienen resistividades similares. ¿Eso qué significa? Esta arena es muy sucia.
Entonces, lo común es que esta arena es muy sucia, muy tapada y tiene una resistividad similar a la de la lutita. Claro que aquí están exagerando porque están colocando una lutita de 100 y la arena de 100, a no ser que la lutita sea una roca generadora también, ¿no? Y aquí también hay hidrocarburos. Pero normalmente las arenas con alta resistividad pues son hidrocarburos porque no tienen permeabilidad, están muy tapadas. Pero las resistividades de la lutita más o menos están entre 1 y 5, 6. Yo he visto máximo 8. Aquí le pusieron 100. Ahí 100 están muy exagerados. Y el otro caso es que tengamos un punto de inflexión cerca a la base de la cresta. Y si ese punto de inflexión está cerca a la base de la cresta, significa que la arena tiene más resistividad que la lutita. Aquí sí le pusieron 1, que es así la resistividad normal de una lutita. 1. Casi todas las lutitas tienen 1 o cercano a 1, más por encima de 1 que por debajo. Y la arena tiene 25. Esta ya es una arena que pues es limpia y puede tener hidrocarburos, aunque 25 es bajo, ¿no? Para tener hidrocarburos, la resistividad normalmente está por encima de 100. Bueno, compañeros, esas son aplicaciones. Esto nos da la forma de la curva dependiendo del espesor de capa. Usted sabe que entre más espesa sea la capa, pues lógicamente tenemos nosotros más exposición del electrodo frente a la formación y tiene más posibilidades de registrar el intercambio iónico, entonces la cresta es más grande. Entre más delgadita sea la capa, la cresta es más pequeña, vean, más pequeña, hasta que pues el espesor sea menor que la resolución vertical, pues, lógicamente se pierde, no hay registro del intercambio iónico y no va a haber ningún pico y queda plano cuando la capa es muy delgada. Esto es el diámetro del pozo de invasión de fluido, que es una de las cosas que ya hablamos. Sabemos que si la invasión es muy grande, pues va a evitar o va a impedir el registro. La resistividad verdadera de la formación también influye, esto es ya lo que hemos hablado. Aquí está el electrodo, esta vaina ya lo hablamos, la línea base también. Bueno, ¿qué pasa en las arenas lutíticas? O sea, que están sucias y las arenas que tienen petróleo. Entonces, si tenemos una arena limpia y con agua, ahí es donde vamos a encontrar la máxima elongación de la curva del SP. Y normalmente ahí es donde medimos el SSP. El SSP lo elegimos en arenas limpias con agua y de buen espesor, por el que el tiempo de exposición del electrodo va a ser bastante, y obviamente si hay agua y la resistividad RT es bajita o hay alta salinidad o RW es bastante bajo, pues lógicamente nos va a dar una bastante ampliación de la curva. Bueno, esta es una lutita, aquí tenemos arena permeable pero con arcilla disminuida. Entonces se cuenta que al bajar la permeabilidad, así puede ser una arena con agua, pero si tiene arcilla, la arcilla le afecta la permeabilidad y mire que la elongación o amplitud de la curva se baja. Ahora, aquí abajo, la arena, además de tener arcilla, como aquí arriba, además de arcilla, tiene aceite. Y se cuenta que el aceite también atenúa la curva. ¿Sí? Vea, la atenúa. En la parte que hay petróleo, este es el contacto agua-aceite. Y se cuenta la forma de la curva donde hay aceite está más achatada y donde lógicamente no hay aceite, sino que hay agua, la curva sube. Pero obviamente no sube como arriba, porque la arena, además de tener petróleo, tiene arcilla. Eso es más o menos la interpretación, y aquí está en forma general: arena limpia, arena sucia con aceite, como ya les mostré, capas delgadas de arena y arcilla. Miren, una zona laminar, me va a dar picos así, ¿sí? Aquí también tenemos una capas delgadas de arena con arcilla de alta resistividad. Entonces, si tiene alta resistividad la arcilla, entonces también va a darme picos,
pero más achatado que cuando hay baja resistividad. Pero en términos generales, este es el comportamiento de esa curva SP, dependiendo de lo que tengamos en la formación. Aquí cuando tenemos calizas, en este caso hay una caliza impermeable, pero o sea, permeable porque hay una fractura, entonces en donde está la fractura se genera el pico, ¿sí? Donde hay el intercambio, donde no es permeable, pues no hay pico. Y si hay bastantes fracturas, o sea, fractura aquí, fractura aquí, fractura aquí, muy seguidas, como ya les expliqué antes, pues no se forman picos hacia arriba y hacia abajo, sino que si está muy seguida la fractura, se unen las curvas y me muestra como si fuera una arena. Me muestra como si fuera una arena, pero es una caliza naturalmente fracturada, ¿ya? Con mucha diaclasa. Entonces se ve como una arena, pero es una caliza realmente. Bueno, eso es en términos generales, ¿no? Aquí ya vimos el cambio de la línea, bueno, y que también sirve para encontrar el espesor de las formaciones. Y este es un nomograma, pero ya lo vemos la clase de mañana. Mañana vamos a usar nomogramas para calcular RW. Mañana vamos a hacer un tallercito, compañeros. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Entonces nos vemos mañana para hacer un taller con los dos registros, utilizando tanto el gamma ray como el SP en conjunto, que son los dos registros que llamamos litológicos. Voy a parar la grabación. Entonces,